entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy en comunicación con Jesús Carrillo. Él es director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y Jesús, gracias por estar conmigo esta mañana. Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Encantado de saludarte. Muy buenos días. No sé si es muy tarde, pero todavía podemos desearnos feliz año. No es tarde. Nunca es tarde para un buen deseo. Oye, mi querido Jesús, los números que está arrojando el mundo a nivel económico son preocupantes. No habíamos tenido una situación doble de recesiva en menos de una década en los últimos 80 años. Y pareciera, como dice esto el señor Agustín Carstens, que los bancos centrales pudieran ahora representar un nuevo paradigma al no poder cumplir con las metas establecidas por sus políticas monetarias para temperar a la inflación. Todo esto, ¿a dónde nos puede llevar dichos estos datos que aquí te menciono, Jesús? Bueno, Pedro, de entrada, efectivamente, han sido muchos años sin que tengamos dos recesiones en una sola década. Desde luego, habrá que esperar cómo se manifiesta esta. Recordemos que las predicciones son que hacia la segunda mitad del año los Estados Unidos entren en una recesión moderada. Entonces, es posible que no, desde luego, no veríamos, a menos que pasara, esperemos que no, ¿verdad? Toquemos madera, que no haya otro agravamiento tan fuerte de la pandemia o algún otro suceso de la misma magnitud. Entonces veríamos más bien una recesión moderada en los Estados Unidos y el crecimiento en el mundo para este año, pues espera todavía que sea del 1.7%. Es muy débil, pero lo importante es decir que no habría una recesión global. Ahora, sobre lo que dijo Carstens estuvo en el Banco Central de Suecia comentando que posiblemente estemos frente a la primera instancia de un escenario de inflación global. Ahora, desde luego, esto tiene varias aristas, no me quiero meter desde luego a la parte técnica, no se podría hablar, y de hecho ahí hubo algunas respuestas, que todavía no se podría hablar de una inflación global, primero porque no se puede medir la inflación global, no hay un índice de precios al consumidor globales, pero lo que sí es importante son las consecuencias de lo que está diciendo el doctor Carstens, que es pues que las políticas monetarias podrían ser insuficientes por sí solas si estamos efectivamente ante a un nuevo modelo de inflación. ¿Qué se requeriría? Bueno, de entrada, esto, pues si estamos en un proceso de bajo crecimiento y alta inflación, se parece a lo que vivió el mundo en los años 70, una estanflación, y esto desde luego lo primero que afecta es el poder adquisitivo del salario de las personas y las posibilidades que hay para conseguir un trabajo o para permanecer en él. Eso es de entrada lo más importante. Pero hacia adelante esto se vuelve muy crítico porque podríamos hablar de que el crecimiento de mediano plazo para el mundo, para la economía china, para la estadounidense y por lo tanto también para la nuestra, podría verse todavía más afectado. Entonces, si esto lo ponemos en el contexto mexicano, por poner nuestro caso en el centro, si esto lo ponemos en un contexto de bajo crecimiento de instituciones que no han, digamos, respondido con presteza a las necesidades de la pandemia y ahora de la inflación, sobre todo para los sectores de menos ingresos, pues sí podríamos tener una década muy complicada en lo que sigue. Ahora, fíjate, yo creo que en el fondo es difícil identificar el presente, ¿no? En términos históricos. Totalmente. ¿Verdad? Tienes que verlo en la perspectiva del tiempo, hacia atrás. Yo creo que estamos viviendo un cambio de época, porque fíjate, se junta la perspectiva de el final de la era del petróleo, digamos, para la movilidad. A lo mejor el petróleo se utilizará para plásticos, polímeros, todo tipo de derivados en petroquímica secundaria, pero la movilidad le da la bienvenida a la electricidad. El petróleo como insumo y como moneda, vamos a ponerlo así, siempre estamos hablando del precio del barril y cosas de esas, dejará de tener una preeminencia sobre las economías. Y las economías cambiarán porque también está pegando fuerte el cambio tecnológico, que es tremendo, acelerado por la pandemia de 2 años en reclusión y con la necesidad del trabajo a distancia, etcétera. Pero yo veo que es el fin de la época moderna
y el principio de una era dinámica en la que las reglas del juego serán otras, marcadas por la inteligencia artificial, por el Internet de las cosas, por las empresas nuevas que acaban siendo unicorns y cotizando fuerte, por la baja brutal de las bolsas de valores en todo esto, Jesús. Es tremendo lo que estamos viendo el día de hoy. Pareciera un colapso para volver a iniciar. Y te digo el colapso, en la parte, digamos, real y un tanto pues, oscura, pero también tenemos que darle una perspectiva positiva porque esto puede ser una nueva época para el hombre. Así es como la veo. Sin duda, Pedro, yo creo que sí estamos desde luego ante una nueva revolución industrial. Digamos, se ha hablado mucho de esto en los últimos años. Desde luego, tomará tiempo para poder ver qué forma toma efectivamente esta nueva era económica. Muy probablemente sí, las tecnologías de inteligencia artificial, el Internet de las cosas que tú ya mencionabas, la transición energética sin duda serán el centro de la economía del siglo XXI en su parte, digamos, más amplia, justamente así como la electrificación del mundo y la producción con base en hidrocarburos fueron el centro del siglo XX en materia económica. Desde luego esto también traerá muchísimos cambios sociales, porque ya el trabajo deja de ser como antes una instancia en la que pasamos físicamente tanto tiempo. Entonces también estos paradigmas van a cambiar. La formación que necesitamos para poder hacer nuestros trabajos sin duda es distinta. Ahorita, digamos, incluso economistas digamos, relativamente jóvenes como yo, ¿no? de mediana edad, que estamos ya enfrentando muchos retos por el advenimiento de nuevas tecnologías y somos, digamos, personas que estamos procurando siempre estar a la vanguardia del análisis en materia estadística. Entonces, eso va a provocar muchas necesidades, pero también, y creo que en esto coincido contigo, Pedro, genera muchísimas oportunidades para el mundo y en particular para nuestro país, porque tenemos una posición muy favorable con una economía que se está, digamos, virando mucho hacia las energías renovables y en su seno, en el seno de los Estados Unidos, en Silicon Valley, están produciéndose muchos de estos cambios tecnológicos. Entonces, esta cercanía la hemos visto en los últimos días con la cumbre de líderes de Norteamérica. Es importante que, desde luego, en estas cumbres siempre se dan mensajes positivos y un poco genéricos, pero es importante que los reconozcamos y que veamos las oportunidades que hay, porque sí necesitamos pasar de los discursos a la práctica, a cosas muy importantes en materia de infraestructura, en materia de energía, en materia de capital humano, y más importante que todas estas, en materia de Estado de Derecho, porque no hay manera de que una economía funcione si no está respaldada en un sistema legal, en un sistema institucional. Entonces, la certidumbre que le pueda dar México a los inversionistas, a las actividades económicas y desde luego la seguridad que le pueda brindar a la ciudadanía para que pueda ejercer su trabajo en paz, serán muy importantes en el tiempo que viene, porque, como decías, son convulsos, son de cambio de época y por lo tanto difíciles incluso de identificar exactamente qué es lo que está pasando. Tienes toda la razón y el reto hacia adelante es enfrentar la pobreza, enfrentar la ignorancia, hay que fomentar la educación y dentro de esta educación, tratando de inhibir a la pobreza, creo que vamos a tener algunos lugares en el mundo convulsiones sociales, producto de este encontronazo brutal, en la que la mente de obra va a prevalecer sobre la mano de obra. Y ahí va a haber muchos cambios de carácter social. Y ahí para eso está el Instituto Mexicano de la Competitividad y gente preparada como Jesús Carrillo, que está haciendo grandes estudios para México, para el mundo, en función del análisis, de la investigación, y lo dices tú, Jesús, bien, de la vanguardia. Que gente como tú siga adelante en ese camino. Un abrazo a todos en el IMCO y desde aquí muchas gracias por estar aquí conmigo. Igualmente, Pedro, te mandamos un abrazo desde el IMCO. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Hasta luego. Es una oportunidad de escucharte, querido amigo. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión. Marcando el cambio que México necesita.